Dios les bendiga. Este es un privilegio poder este día reunirnos, este día escuchar la palabra del Señor, porque todos los días tiene Él algo nuevo para nosotros. Gracias. Vamos a abrir las escrituras en la epístola del apóstol Pablo a Tito. Tito, capítulo 3 y verso 3. Tito, capítulo 3 y verso 3. Lo tenemos, capítulo 3 y verso 3 de la epístola del apóstol Pablo a Tito. Dice de la siguiente manera: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Verso 7. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Gracias, Padre bueno y amado, te bendecimos porque tus misericordias, Señor, son fieles. Bueno eres, Señor, con nosotros. Señor, gracias te damos, Señor. Te suplicamos, Señor, por cada uno, Señor, de los hermanos y hermanas que aquí se congregan. Gracias, Señor. Guarda, Señor, a tu pueblo. Guarda, Señor, de estas tempestades, Señor, de estas lluvias. Señor, guarda tu pueblo, Señor, y sus bienes, Señor. Te suplicamos, Señor, por todo daño, Padre, que no ocurra, y mucho menos de vida, Señor. Gracias, Señor. Gracias te damos porque podemos, Señor, confiar a pesar de que pueda haber preocupación, Señor. Gracias, Señor, por los hermanos que tienen negocios, Señor, medios de vida, Señor, ahí en las costas. Ten misericordia de los que cultivan y de aquellos, Señor, que tienen que estar ahí, vivir ahí, Señor. Guárdale. Gracias, Señor. También te quiero suplicar, Padre, por nuestro ministerio, Señor, por nuestro pastor general, Señor, que tú pongas tu mano, Señor, de salud, de misericordia, tu mano, Señor, de fortaleza, Padre, tu mano, Señor, de claridad, Señor, en todo sentido, Señor, de bienestar. Gracias, Señor. Te agradecemos por él, por su esposa, Señor. Que los guardes, Señor, que los mantengas sanos, Señor, que puedan recuperarse de cualquier malestar. Y, Señor, gracias por cada uno de los ministerios, Señor, y de los siervos y siervas que tú has levantado, Señor, y seguirás levantando, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, por la doctrina, Señor. Queremos que sea sana, Señor. Ayúdanos, Padre, a no contaminarnos, Señor.
Y si nos contaminamos, Padre, que nos podamos lavar, Señor, para quitar todo aquello, Señor, que se pega, Señor. Ayúdanos, Señor. Gracias, gracias, Señor. En el nombre de Jesús, te bendecimos. Gracias por todo, Señor. Porque tú estás, Señor, con el necesitado, Señor, y sabemos que no pasa nada, Señor, si no es por tu voluntad, Padre. Tú tú permites muchas cosas, Señor, pero nosotros debemos de confiar, Señor, siempre en ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga este día. El título del mensaje es La regeneración continua no te estanca. La regeneración continua no te estanca. Este, este es una realidad, ¿verdad? Porque nosotros en la vida cristiana siempre van a haber dificultades que se presentan. Muchas de ellas son externas, pero las más difíciles son aquellas que, que no detectamos, aquellas que son personales, aquellas que son internas, pero que no detectamos y que realmente no le damos importancia. Nos vamos acostumbrando a ellas y sin darnos cuenta, pues el peligro nos acecha porque están ahí. Nos exponemos muchas veces porque tenemos de alguna manera la sensación de que las cosas están bien y creemos de que si las cosas externas están bien, también lo espiritual está bien, pero no necesariamente es así. Por eso el apóstol Pablo le dice a Tito que no desmaye, que sea firme, que insista. Esa palabra de insistir es importante aquí porque realmente nosotros, eh, cuando más insistimos, quizás que somos padres, madres, insistimos más a nuestros hijos, quizás. Porque de alguna manera nosotros hemos vivido situaciones que nos han llevado a condiciones que no hubiéramos deseado y que nosotros sabemos de que de alguna manera no las vimos o las vimos, pero las menospreciamos, las cuantificamos mal. Y esto realmente, por eso el apóstol le dice a Tito bueno, que insista, ¿verdad? En esto, para que el pueblo realmente tenga frutos. Porque no hay cosa más difícil que tener un árbol que tuvo que haber dado frutos y no da, y usted dice, ahí lo voy a dejar para ver qué pasa. Y al final, pues realmente pasa lo que tiene que pasar, vea, que hay que sembrar otra cosa porque está ocupando el lugar que otro debería de tener. Y es lo mismo con nosotros porque de alguna manera eh, necesitamos, necesitamos hacer cosas que realmente nos permitan realmente dar frutos. Por eso la situación es que en el caminar vamos de un lado a otro y estamos siendo bombardeados de muchas cosas que de repente no nos damos cuenta, pero necesitamos lavarnos, ¿verdad? El sacerdote entraba al lugar santísimo, perdón, al tabernáculo, al lugar santo, al tabernáculo y tenía que lavarse. Y eso era un mandato, no podía entrar sin lavarse. Y de igual manera para nosotros es la palabra que nosotros necesitamos para quitar toda costra, ¿verdad? La costra o la suciedad que se puede llegar a volver costra, porque la costra es cuando ya ha pasado tiempo y no nos lavamos bien o no nos lavamos, bañamos, pero por eso es importante recibir la palabra, que es la que
realmente limpia y es la que realmente hace que nosotros busquemos o alcancemos buenas obras, para que esas obras, pues que son de provecho, nos permitan también encontrar propósitos en la vida, porque cuando uno hace algo que sale bien, vea, uno dice, ah, bueno, salió bien y estamos ahí, pero de repente seguimos haciéndolo y vemos que eso se multiplica, esa acción da resultados. De repente alguien te dice, a ti te va bien con eso, te funciona hacer eso, lo estás haciendo bien, entonces eso significa que nosotros encontramos un propósito en la vida que a lo mejor no habíamos encontrado. Y alguna gente, yo he visto, inclusive uno se pregunta a veces por qué otras personas hacen algunas cosas y encuentran propósitos que nosotros no tenemos, pero justamente es eso. Se dan cuenta que en eso es bueno, que están motivados o que tienen pasión por aquello, ¿verdad? Hablando de cosas naturales o en nuestros trabajos o qué sé yo, donde estemos. ¿Ve? Alguien dice, mire, a mí esto me abunda estudiar y hacen una profesión quizás de eso que les gustó y no se habían dado cuenta. Cuanto más en lo espiritual, donde realmente hay tantas cosas en las cuales nosotros podemos actuar. Por eso, lavarse es importante. Solo lavarse es podemos pensar que es una rutina. Alguien puede decir, vos estás congregándote como rutina, pero no debe ser una rutina, sino que debe cumplir algunas condiciones. Por eso la palabra es la que nos limpia y hace que busquemos esas buenas obras. Por eso si la palabra no nos cambia, en verdad no hay nada que nos convenza en el lado correcto, ¿verdad? O sea, en lo que es de provecho. Puede convencernos en otras cosas que no son buenas, pero en el cambio de vida, en la regeneración que el Señor quiere, pues definitivamente que comienza por ahí. Nos regeneramos porque realmente la palabra nos confronta, la palabra nos hace pedir ayuda a Dios y nos hace que nos metamos en el camino. Por eso, cuando nosotros venimos y nos limpiamos, pues comenzamos a regenerar nuestra vida. La regeneración es una realidad. ¿Verdad? Se renueva nuestro espíritu y esta palabra dice que nos volvemos herederos, pero herederos con esperanza. Y lo vamos a ver. Este es realmente es una de las cosas que esta porción nos hace, esta porción nos hace ver. Entonces, podemos comenzar diciendo en este tema que para que nosotros realmente eh, tengamos una regeneración continua, tenemos que darnos cuenta que nosotros no nos hemos rescatado a nosotros mismos, sino que estar conscientes de que fue el Señor el que lo hizo. El Señor es el que realmente nos ha rescatado. Por eso dice, porque nosotros también éramos, dice el verso 3, en otro tiempo, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Y ahí puede haber una pregunta importante. ¿Por qué el cristiano se olvida de dónde el Señor lo sacó? ¿Por qué se nos olvida? ¿Por qué pensamos que así hemos sido siempre cuando no es cierto? Porque, y esto es bueno recordarlo, no para avergonzarnos, sino para que todo el tiempo tengamos presente la obra que Él ha hecho en nosotros.
porque el Señor nos ha cambiado de lo que éramos en otro tiempo. Y, y, y a veces nosotros no soportamos que nos digan eso. No queremos que nos recuerden eh, la naturaleza, ¿verdad? Que hemos tenido y que quizás todavía sigue en nosotros. Nosotros no lo vemos, pero esa naturaleza pues está latente, ahí está potencial, hay en potencia todavía si nosotros o si alguien se aleja del Señor, este, eso vuelve, pues, vuelve a brotar. Y por eso es la regeneración, porque la regeneración no debe ser constante, no se va a terminar porque la necesitamos para que lleguemos a alcanzar esa plenitud y esa estatura del Señor. Por eso, eh, eh, donde nosotros, de donde nosotros venimos, pues entonces no, de ahí no, allí no éramos lo mejor, ¿verdad? O sea, éramos todo lo contrario de lo que nosotros creíamos ser, ¿verdad? O sea, y esto es en la vida de todos, o sea, nosotros, alguien dice, bueno, pero es que yo no anduve donde usted anduvo. Le puede decir a alguien, ah, es que usted era perdido, yo no. Pues desde ahí ya hay un, ya hay un punto atrás, ¿vea? O sea, que es necesario revisar, porque eh, estamos reduciendo la obra del Señor, cuando realmente el Señor nos ha venido a, a cambiar, porque antes pensábamos que éramos inteligentes, que éramos bien listos y era todo lo contrario. Éramos insensatos, dice. Éramos realmente, pensábamos que éramos listos, pero realmente estábamos en rebeldía, no era que éramos listos. Y creíamos que teníamos el camino, que íbamos por el camino correcto en la vida cuando realmente estábamos extraviados. Y no importa dónde hayas estado, si hayas estado bien, creyendo que estás bien perdido o creyendo que estás en la iglesia, puedes estar perdido aún en la iglesia. ¿Por qué? Porque si realmente no vamos en el camino del Señor, aunque estemos expuestos a la palabra, ¿verdad? Es como que me pongan a mí ahí el barril de agua, pero yo al final no me baño. O sea, ahí está el agua, ahí está la ducha, ahí está cayendo, pero pues sí, no quiere decir de que yo me la aplico. Entonces, y lo peor, dice, siendo esclavos de concupiscencias y deleites. Es decir, alguien que no vive para Dios, vive para sí mismo y vive para sus deleites, ¿verdad? Es decir, el hedonismo, la condición del hombre que quiere vivir para para su propia carne, que realmente quiere disfrutar de la vida. Cuando alguien dice, no, yo quiero conocer el mundo, pues quiere eso, precisamente. Pero no hay garantía de salir de ahí, porque la obra para haber salido de ahí es una obra grande, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que realmente, si alguien cree que está bien, entonces quizás sea que sea lo contrario, que no está bien, ¿verdad? Por eso dice el apóstol Pablo en la primera epístola a los Corintios 10:12, el que piense estar firme, mire que no caiga. Eso es como el que cree que va caminando bien derecho o que va poniendo bien el pie, mire que ya se paró en una cascarita y no se ha dado cuenta. Y, y algunos se van a reír más que otros, ¿verdad? Porque así es, cuando alguien tropieza o se cae, este, hay personas que salen inmediatamente a ayudar, a querer ayudar para levantarse, y otros no pueden hacerlo porque la risa no los deja. Pero pensamos que a veces que hemos llegado a un nivel apropiado, que ya estamos en un punto donde, no, hombre, esos son los años de estar en el Señor me lo ha dado, pero realmente debemos preguntarle al Señor,
si ese es el nivel que Él quiere para tu vida, ¿verdad? Porque en el Señor yo siento que no hay gradas, no hay peldaños, no lo hay. Así como el altar, ¿verdad? No podía tener gradas, no podía descubrir su desnudez. El sacerdote, creo que cuando alguien cree que está subiendo, está quedando desnudo, están viendo. Entonces, estamos siempre buscando un altar donde realmente no hay, no hay nada que realmente el hombre pueda hacer para acelerar o para ascender. Entonces, y una característica importante también de lo que antes éramos es, bueno, dice que eran aborrecibles, ¿verdad? Aborrecibles y aborrecedores, ¿verdad? Odiando y odiando a otros, ¿verdad? O sea, eh, una persona, en otras palabras, con mucho conflicto, ¿verdad? El que lo veía agarraba pleito con él y él agarraba pleito con todo. Y eso quizás para algunos es normal y otros inclusive hasta les gusta eso, que los maltraten y estar en pleitos, pero realmente esa confrontación permanente desgasta y no hemos sido llamados para eso realmente. Por eso de ahí es donde el Señor viene y nos saca y realmente su misericordia es la que nos da eh, su palabra o su agua, ¿verdad? Para lavarnos y ahí ser renovados, regenerados y renovados, regenerados y renovados. Dice el verso 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, el poder de Dios en nosotros se ha manifestado, porque dice que su bondad y su amor, ¿verdad? Se manifestó en nosotros. Y esa manifestación es la que nos ha alcanzado. Ese obrar a nuestras vidas, este, no habría podido suceder si Él no hubiera querido. O sea, esa manifestación de bondad y amor, pues es un poder de parte de Dios, ¿verdad? Porque si nosotros tuviésemos esa bondad y ese amor, ¿cuánto realmente cambiarían o cómo te verían, verdad? O sea, todo comienza a cambiar. Y el Señor, ese es un poder, ¿verdad? Un poder de Dios, o sea, en el sentido de que permite en nosotros un cambio, ¿verdad? O sea, la oportunidad, diga, por decirlo así, ¿verdad? De que nosotros cambiemos. Ese poder realmente nos ha alcanzado porque obra a través de su misericordia, ¿verdad? Y por eso no es por obras de justicia, porque nosotros no podemos pagar, no podemos atraer ese amor y esa bondad de Dios hacia nuestras vidas haciendo algo. O sea, nadie puede decir, mire, es que yo he hecho esto, que usted no lo ha hecho, por eso es que Dios no fue así. Y eso es importante que nosotros lo veamos, que ese poder este, llegó por su misericordia, que no ha llegado porque hayamos hecho algo. No es porque estudiaste bastante, no es porque hiciste muchos esfuerzos, no es porque tú has sido bueno, al contrario, es realmente su misericordia, ¿ya? Y esto, pues realmente
Yo sé que el hombre ha venido a ser rescatado, ¿verdad? Y quien quiere, ¿verdad? O sea, puede ser rescatado. Yo sé que no se restringe el acceso, ¿verdad? Porque el Señor vino por todos nosotros para salvación, pero también es necesario, pues lo hemos estudiado, que, que el que ha decidido es el que puede abrir su corazón para, para tener esa bendición, ¿verdad? Para poder alcanzar lo que Dios da. Entonces, por eso algunos pueden ser que hayan decidido antes de la fundación del mundo, pero todavía se resisten, ¿verdad? Se resisten a hacer toda la obra de Dios. Y el que ya conoce al Señor, que está en la iglesia, que se congrega, muchas veces también no ha llegado, no ha alcanzado, no da los frutos que tiene que dar, pero es porque realmente no sabe que está a su alcance en muchas cosas. Y más que todo, aunque sepa, es porque realmente no quiere rendir su alma. No quiere pedir y no quiere cambiar y quieren que algunas cosas sigan como están. Por eso, este, no se da cuenta que la vida, que el reloj no se detiene, ¿verdad? Que la vida no somos dueños de ella, pues, y que realmente eh, la muerte está presta, ¿verdad? O sea, que nosotros no podemos, no podemos posponer ese tiempo. Es el Señor el que realmente nos da esa, 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 eh, esa concesión de vida. Entonces, por eso es que no hay nada para creerse más que otros. No hay nada que se pueda decir que es por mérito, sino más bien por su misericordia. Y ese realmente es en eso, cuando el cristiano se da cuenta, ¿verdad? Que es por su misericordia, podemos ver que hubo un poder de parte de Dios de bondad y amor en nosotros, que nos debería seducir a la obediencia, ¿verdad? Porque en el Señor todo es por amor, nada es impuesto, ¿verdad? Nada es impuesto, todo es porque queremos hacerlo. Alguien dice, bueno, yo quisiera que el Señor me obligara a hacer las cosas. Pues no lo va a hacer porque esa es decisión tuya, es parte de. El Señor no te va a obligar. ¿Ya? Entonces, uno quisiera que quizás así como el mundo manipula, que el Señor nos hiciera llegar a nosotros, pero realmente el Señor no te va a manipular. Entonces, eh, realmente, entonces la regeneración y la renovación llegan porque hay dos obras, ¿verdad? Que están una desde afuera y otra desde adentro de nosotros. Y esas obras son sobrenaturales, ¿verdad? Una es la regeneración que viene por el lavamiento y la otra es la renovación que es en el Espíritu Santo. La renovación es por dentro, el lavamiento nos trae renovación, que viene cuando yo realmente a través de la palabra voy reconociendo. Es decir, ese, esa métrica, digamos, la tenemos nosotros, o ese grifo lo tenemos nosotros. Alguien dice, no, yo la voy a llevar bien al suave, dice, en el Señor. Y ese bien al suave no existe, porque realmente lo que hacemos es estancarnos, porque no se puede regular, y mucho menos nosotros querer hacerlo. Entonces, solo aquel, solo aquel que se va renovando, solo aquel que va siendo regenerado en la palabra, regenerado, ¿verdad? Aquel que se va renovando, que el Espíritu lo va convenciendo, ¿ya? Cuando llega la palabra, se lava con la palabra. Es decir,
es al que le cala la palabra. Por eso es que a veces uno dice, no, ¿y cómo? Pues si no hay forma. No hay forma porque no es convencimiento. Nosotros nos exponemos a la palabra, ¿verdad? Cae la palabra desde el cielo, el chorro, por decir así, la ducha. Pues sí, pero alguno va a querer, se va a apartar, no va a querer bañarse porque no quiere, pues. Y otro que dice que se está bañando, pero entra con gorro y con capa, ¿verdad? O con paraguas. Entonces no le cala, aunque aparentemente está adentro, pero realmente no le cala. Entonces, digamos que eh, solo aquel que se va renovando le cala, le va calando la palabra. Esto significa que también es un proceso progresivo, pero es permanente más que todo. Lo más importante es la permanencia, lo más importante es que nosotros perseveremos, como dice la palabra. Es que nosotros no demos por hecho, ni mucho menos creer que hemos alcanzado algo, ¿verdad? Por eso el apóstol decía, no es que yo estoy diciendo que ya alcancé algo, aún con todo lo que él le había permitido el Señor hacer, decía, no vayan a pensar de que yo dije ya llegué, porque no es así. Entonces, si el lavamiento que viene por fuera es a través de la palabra, porque la palabra viene y trae fe, ¿verdad? Y si nosotros creemos a la palabra, pues la fe comienza a crecer y con la fe comienzo a actuar, porque la fe sin obras es muerta, dice Santiago. ¿Va? Nosotros realmente estamos para que realmente eh, eh, con esa palabra podamos creer y mantenernos, es decir, perseverar, porque de lo contrario nos estancamos. Y eso quiere decir que nos seguimos ensuciando, ¿verdad? Porque alguien que me diga que no se ensucia en este trópico en el que vivimos, pues no sé, ¿verdad? No sé realmente. O que no le suda la cabeza. Creo que a todos, pues el sudor realmente nos cambia, ¿va? Nos transforma, nos identifica. Si no nos bañamos, ¿verdad? Realmente este, se nota. Por eso la renovación del Espíritu Santo eh, eh, es algo que también va a suceder, porque el proceso del Espíritu Santo es que nos va convenciendo, llega a nuestro entendimiento para renovarse, ¿verdad? Es decir, nuestro entendimiento es la llave, es el que abre un poco a querer escuchar, a querer aceptar muchas cosas, porque la fe se va a volver firme y la palabra que nos lava, ¿verdad? Se vuelve rema cuando la creemos, nos lava. ¿Por qué? Porque de lo contrario, no hay cambio. Y el rema realmente es cuando nosotros nos convencemos que la palabra funciona y la hacemos, ¿verdad? Y después viene un segundo momento donde esa palabra ya es mía. Es decir, esa acción ya no necesitan volverme el Señor a convencer, sino que yo ya lo recibí y lo sigo haciendo. Entonces, eh, es importante porque eh, 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 el, el apóstol hablaba inclusive hablaba que en Efesios, les decía a los Efesios 5:26, para santificarla, dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Pablo ya había, bueno, enseñado en varias ocasiones lo importante
de la purificación, ¿verdad? Porque la palabra es la que nos limpia. Y más de lo que algunos pueden decir, miren el bautizo. Esto es permanente, digamos, no es un bautizo que se inició, ¿verdad? Que se hace una sola vez, sino algo permanente. Entonces, la palabra es la que hace los remas realmente en nosotros. Entonces, eh, entonces viene la regeneración. Y la regeneración en nosotros, cuando la alcanzamos, nos vuelve herederos. Y esto, yo sé que alguno puede decir, no, hombre, a mí nada me han dejado de herencia. Y realmente la herencia más grande que nosotros tenemos es la que el Señor nos da. Y yo sé que no puede estar de acuerdo conmigo, pero realmente es lo más importante. Porque alguien puede haber estudiado mucho, tener varias profesiones o tener un grado académico bien alto, ¿verdad? Pero, pues sí, eh, ser un perdido, estar perdido, no tener salvación o tener salvación y vivir peor que un impío, entonces no tiene ningún sentido. Por eso la regeneración es la que nos hace herederos de verdad. Dice el verso 6 del capítulo 3 ahí en Tito, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser, y es que realmente este, el lavamiento, ¿verdad? Que derrama en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la palabra de la vida eterna. Entonces, la justificación es por su gracia y nunca lo debemos de olvidar, ¿vea? Porque es justificado, dice, por su gracia. Aquí lo deja claro. Existe, eh, digamos, siempre una posibilidad eh, que es un obstáculo muchas veces para el cristiano, porque se nos olvida muchas veces que el Señor nos ha justificado. ¿Y esto cómo? ¿Por qué decimos que se nos olvida? Bueno, cuando no toleramos muchas veces algo que debería ser tolerable con el propósito de que aquella persona este, no se aleje del Señor, ¿verdad? Porque tal vez usted tiene, entre comillas, más madurez, pero cuando nosotros no soportamos, entonces estamos prácticamente, este, no estamos viendo que hemos sido justificados por gracia, pues es decir, lo que ahorita usted cree tener y lo hace sentir mejor o superior a otros, pues justamente es un puro legalismo. Porque si nosotros tenemos dones o si nosotros el Señor nos usa en un ministerio, solo eso, ¿verdad? No te da un grado, no te da, no por eso ya sos otra cosa. Claro, el Señor dice que hay que tener en estima, pero no dice que uno debe de estimarse como servidor del Señor, ¿verdad? Y tú estímate delante de los demás, no dice así, dice que te tengan en buena estima, en alta estima. Entonces es el otro el que concede, digamos, ese honor. Por eso, cuando nosotros, este, cuando nosotros no recordamos esto, pues obviamente no recordamos que el Señor nos ha justificado y no lo tenemos presente, entonces nos vuelve lentos, digamos, ¿verdad? Nos vuelve ineficaces, nos vuelve muchas veces negligentes, porque nos debe mover a hacer lo correcto, ¿verdad? Si nosotros tenemos esto y no recordamos, pues obviamente nos estanque en otras palabras.
porque nos vuelve negligentes y nos vuelve realmente lentos. Por eso la renovación se vuelve obligatoria para todos, porque yo puedo preguntar, ¿verdad? Mire, y si es un lavamiento, este, ¿cada cuánto me debería bañar? "Ah, cada 8 días está bien. ¿Usted lo aceptaría? ¿O su cónyuge lo aceptaría? Yo creo que su cónyuge le diría, no, mi amor, no, ¿verdad? No, no, no te pases, ¿verdad? Es más, bañate 2 veces o tres, pero bueno, yo creo que dependiendo qué hacemos, ¿verdad? Así nos lavamos, ¿verdad? Así nos bañamos. Por eso, esta renovación es diaria, ¿verdad? Esta renovación no es, no debe estar sometida a un tiempo cuando yo quiero, cuando me da la gana, cuando realmente hay posibilidades, cuando realmente hay algún evento en la iglesia. No, vea, realmente es, es diaria. Por eso es que podemos pensar de que no pueden haber cristianos mugrosos. O sea, yo sé que es una palabra fea, pero no puede haber cristianos mugrosos, porque el que se baña a diario, porque el que realmente está perseverando en el Señor, pues va a estar en un ritmo, por decirlo así, ¿verdad? Va a tener un ritmo de crecimiento, un ritmo tal vez no de crecimiento, porque el crecimiento lo da el Señor, pero sí de hacer lo que le toca hacer. Porque el que se baña no espera que en ese día va a pasar algo porque se bañó, ¿verdad? No es que va a pasar algo porque, hoy me bañé, entonces todo me va a salir bien porque hoy me bañé. ¿Verdad? Eso puede pensar alguien que no está, eh, eh, alguien puede estar pensando eso si realmente no se baña, ¿va? Y decir, hoy me bañé, entonces me va a ir bien todo porque me van a sentir bien, pero nosotros obviamente no estamos en ese camino. Deberíamos de estar pensando que es todo el tiempo el que, el que, el que necesitamos estar renovados. Por eso, eh, eh, si en lo natural, digamos, nosotros vemos que es importante el lavamiento o el bañarse, por decirlo así, este, aquel que no se expone a la palabra se vuelve mugroso. ¿Eh? Y aquel que no se expone a la palabra va a adquirir costra. Y, y, y mientras no se expone a la palabra y a su altar, ¿vea? Porque también la palabra lleva, para mí, ¿vea? Incluye, pues, ¿vea? El altar. ¿Por qué razón? Porque en el momento, si yo agarro la palabra y digo, bueno, ya estuvo, ya la agarré, sí, ya entendí, ya me voy. Bueno, dejamos inconclusa una obra. ¿Por qué razón? Porque en ese momento el Señor está viendo nuestro corazón, está viendo nuestras decisiones. Si el Espíritu me convenció, ¿verdad? Pues la renovación está ahí. Entonces yo tengo que agarrar la palabra. ¿Por qué? Porque el Señor me quiere regenerar, quiere que se construya algo. Y eso, si yo lo dejo así, entonces es como que, bueno, lo más importante se quedó a medias. Porque vaya, imaginémonos que yo detecté a través de la palabra que hay algo que yo no tengo capacidad de cambiar, que el Señor me lo revela, pero obviamente el Señor es el que puede ayudarme. Entonces el altar, no estoy diciendo, miren, pasen aquí al frente todos, pero ahí hay un altar. El Señor pone un altar. ¿Por qué? Porque está diciendo, ríndete, ponlo delante de mí, ¿verdad? Tráelo delante de mí, sacrifícalo delante de mí. Yo ya hice la obra para que esas cosas sean
sanadas, limpiadas, cambiadas, y tu vida pueda venir a ser diferente, distinta. Porque ¿cómo sería de nosotros si algunas de estas cosas las hiciéramos? No estoy diciendo que con una vez todo va a cambiar, pero, pero como decía un hermano, vea, es, si el lazo trae 100 hebras, ¿verdad? O 200 las que pueden traer el lazo, hebras, y se rompe una, ya tiendo 299. Pues sí, y ya cuando llegue a 100, que ya no, ya voy a la mitad. Y cuando llegue a 40, pues ya voy casi. Y en un ratito, en una de esas se va a podrir y se va a romper del todo. Y ahí está. No estoy diciendo que voy a escuchar 100, 200 veces la misma palabra. Puede ser que el Señor lo haga en una vez, pero también puede ser que lo haga en muchas veces y no necesariamente hablando del mismo tema. Porque la palabra eh, es multiforme, ¿verdad? La gracia del Señor es multiforme y la palabra tiene muchas dimensiones, por decirlo de alguna manera. Yo sé que estoy hablando de algo natural, de algo físico, ¿verdad? Pero realmente es así, tiene muchas dimensiones, más de las que nosotros pensamos o vemos a simple vista. Por eso, significa entonces que la herencia va a venir porque, porque estoy siendo renovado y estoy siendo regenerado. La regeneración va eh, en lo externo, ¿verdad? La regeneración se va a ver. Eh, yo, nosotros en agricultura decimos renovación de tejido, decimos. ¿Y qué renovación de tejido? Bueno, las ramas, el palo o el árbol o la planta ya está ramuda. Tiene un montón de ramas que algunas ramas solo están de adorno, unas ya son viejas, ya dieron y no van a volver a dar, solo están estorbando. Entonces viene el agricultor, viene a cortar, pa, y entonces él le quitó toda la rama, ¿ves? Y quizás lo dejó así como medio pelón, y solo dejó por ahí una banderita, un par de hojas. Y alguien lo ve y comienza casi a llorar, ¿ves? Pero de repente usted ve que se renueva todo, se regenera y vuelve otra vez y comienza a tirar brotes nuevos y hojas sanas, ¿ve? Allá las hojas que estaban enfermas, las estaban así. Entonces usted ve otra planta, ¿verdad? Yo me recuerdo que trajimos un experto para que enseñara a los agricultores allá en la parte alta, fresca, y tenían aguacate Hass, que es de lo fresco. ¿Ve? Y el aguacate es ese así. Aquí viene el pequeñito, no es que sea pequeño, es más grande, pero aquí solo nos mandan el chiquito de allá del norte, pero ahí se da grande. Pero los árboles estaban así, ramudos, ¿no? Entonces trajimos a una persona de aquí de Guatemala y amigo, y comenzó a hacer, hizo la prueba y 2 árboles nada más dejó el señor que le arruinaran según él. Así que hizo la práctica, dejó los árboles bien pelones, vea, con una motosierra, y les dijo cómo tenía que ser, qué es lo que tenían que quitar. Y el señor casi lloraba, pero oiga, esa plantación no daba frutos, no daba aguacates casi, pero él lloraba por el aguacate que estaban cortando. Pues hasta los 2 años hicieron la práctica todos los agricultores, porque el segundo año ese árbol estaba súper productivo. Después de que no daba, se llenó de frutos, porque en el primer año se vistió, ¿verdad? O sea, se vistió, decimos nosotros, cuando se llena de hojas, se vistió con otro vestido bonito, brilloso, verde intenso, no todo pálido ahí, todo deslumbrado, no, hombre,
Así es, mucho cristiano anda todo deslumbrado, no dice, ay, no, hombre, si este necesita una poda, pero bueno, ese es, ese, esa es una forma de verlo. Disculpe que me emociona cuando hablo de plantas, pero imagínese esa planta se vistió y ¿qué hizo? Se regeneró y se renovó. Cuando ya comenzó a dar frutos, esa era una planta diferente. Después de ser una planta que daba lástima, era una planta que daba gusto. Y así debería ser el cristiano. ¿Va? No, que no andar dando lástima, no andar ahí, ay, pobrecito ese hermano, sino que realmente deberíamos de dar gusto, de dar bendición, ¿verdad? De ser lo que dice aquí el apóstol, porque la herencia, si nosotros estamos esperando una herencia, esa herencia es porque yo sé a dónde me quiere llevar el Señor. Una herencia donde yo sé que me voy a vestir bien y voy a dar los frutos que debería dar. Pero el heredero debe primero aceptar la herencia. Si no acepta la herencia, pues no va a pasar nada. ¿Verdad? Si ni siquiera ha leído el testamento, ¿y cómo? O sea, ¿cómo va a recibir? ¿Verdad? O quizás digo, no lo entiendo, o quizás no me asesoro, no pregunto. Entonces un heredero sin deseos de heredar no va a ser un buen heredero de esperanza, ¿sí? Yo sé que la herencia aquí es, usted me está diciendo, usted está diciendo, está esperando que se muera para que le hereden. No, 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 pero es porque el Señor no, ya heredó, Él ya murió por nosotros. Pero la regeneración se manifiesta en cosas buenas y útiles. ¿Verdad? O sea, así como este árbol que se viste, se ve bueno, ¿verdad? Se ve bonito, bueno, ¿sí? Vestido verde, intenso, un verde sano, un verde que, mire, eh, hay una teoría, ¿verdad? Que se puso de moda hace unos, no sé, 15, 20 años, en agricultura orgánica, y que por cierto aquí una vez con mi hija lo vimos porque hicimos una prueba y vimos que las plantitas que habíamos sembrado en unas bandejas, las plantitas que no se alimentaron bien, eran las que estaban enfermas, eran las que llegó el chapulín a comerse. Iba a creer que las sanas no les pasó nada. Y yo dije, ¿por qué agarran lo malo? Ah, porque así es, vean, en lo natural. Uno ve los reportajes ahí, ¿verdad? Los documentales. ¿A quién se come? Al chiquito, al enfermo, al que ya no, ya está para el tigre, decimos en el pueblo. Este, que ya no quiere, que ya no se defiende, que ya da lástima. Ese es el que se comen. Y uno dice, de verdad que está hasta en la creación, ¿verdad? Están esas cadenas y uno a veces no se fija. Entonces la trofobiosis es eso, ¿verdad? Si una planta está sana, perdón, si una planta está bien verde, bien alimentada, no se enferma, ni las plagas le llegan. Y usted diría, no, hombre, pero mira, el gusano cuando lo vea más verde, más va a querer llegar. Pero yo no sé por qué, pero algo pasa ahí. No estoy diciendo el 100%, ¿verdad? Pero realmente aún en eso hay una bendición. Igual el cristiano, pues porque el cristiano que está heredero es porque tiene fe de que el Señor va a hacer cosas buenas. O sea, yo me pongo ya en ese camino a hacer cosas buenas y útiles. Por eso dice el verso 8, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Entonces la regeneración no queda en el pensamiento del cristiano, sino que son hechos. Cuando estamos, este, cuando estamos casados, quien más puede dar o mejor puede dar testimonio es nuestro cónyuge.
por favor no le vaya a preguntar nada a mi esposa, pero es, puede decir mejor las cosas, ¿verdad? De nosotros. Alguien puede decir yo aquí, yo allá, y mire la cara del cónyuge a ver si es cierto. Si usted ve que está, con la mirada está diciendo ni cerca lo que habla, entonces, pues algo está pasando, pero realmente eh, debe existir cambios, ¿verdad? Porque la regeneración trae cambios y el convencimiento del Espíritu nos refuerza el entendimiento, ¿verdad? Y el entendimiento también nos da paz, aún en todo, hablando humanamente, no digamos en lo espiritual. Entonces, entonces realmente el eh, es quien convence el Espíritu, ¿verdad? Y la palabra comienza a calar en nosotros. ¿Por qué? Porque bajamos la guardia. Porque mire, es como cuando, pues sí, usted, cuando usted era aborrecible y aborrecía a los demás. Y el otro comenzaba a hablar y usted por dentro, como que era aquella caricatura, ¿verdad? Estaba diciendo mentiras, eso no es así. Eso es mental. Entonces usted está contrario. Entonces alguien está predicando una verdad, pero como está predispuesto, ya hay un prejuicio, por decirlo así, ya hay un antecedente malo. Entonces, la mente crea una barrera, ¿verdad? Y usted está diciendo, no, hermano, mentira, eso no es así. Está bien que lo digas porque él vive en otra situación. Entonces, ahí ya no caló el agua, ¿verdad? Porque, pues sí, el que se está bañando tiene una capa de cera que no penetra el agua ya, ¿verdad? Entonces, los pensamientos no nos derrotan, nos hacen que la palabra sea ineficaz. Por eso, eh, eh, tenemos que estar dispuestos, pues, y rendirnos ante Él, ¿verdad? Eso significa que necesitamos el altar para entregar las cargas, nuestras dificultades, nuestros conflictos, nuestras preocupaciones, nuestras desesperanzas, porque en su altar realmente es donde ocurre la regeneración, para que no se detenga en nuestras vidas, porque si se detiene, vamos para atrás, vamos para abajo. Entonces, por eso le decía el apóstol Pablo a Tito, insiste con firmeza, o sea, me está diciendo, no, hay dejarlos a los hermanos pobrecitos, ellos tienen bastantes cosas, no, hombre, mira, con todo lo que les pasa, hombre, no, hombre, ya, no les digas nada. Y realmente la insistencia es para que al final se vean frutos, pues, porque ya le digo, tener una plantación de palos viejos, en el sentido de que no dan, y ya deberían de dar, se les pasó el tiempo, ¿verdad? Y plantó el mango y usted dice, no, hombre, ese año 3 ya debería estar cosechando y no vi nada. No, pero yo creo que aquí es algo pasado. El otro año y usted sigue trabajando y el año 4 llega el año 5 se hace viejo y uno que otro mango, no, este mango no. ¿Ya? Y no le va a comenzar usted a colgar ahí cosas ni zapatos porque no se trata de eso. No se trata de avergonzar al palo, ¿verdad? No se trata a veces que hay que hacer algo, ¿verdad? O sea, hay que ver dónde está realmente el problema. Nosotros ahí atendemos a un árbol, pero nosotros somos plantío del Señor y nosotros podemos decirle, Señor, ¿qué pasa? ¿Verdad? ¿Dónde está? ¿Por qué no veo ese cambio? ¿Por qué no están esos frutos? Por eso le dice a Tito, apóstol, insiste con firmeza para que se vean las buenas obras en el pueblo. O sea, la insistencia es porque deben de verse, primero vestirse, ¿verdad? De buenas hojas, pero después tener buenos frutos. Las hojas son precursor del fruto, ¿verdad? Si se quedan solas las hojas y no hay frutos, pues ahí puede haber una condena, ¿verdad? Por no tener fruto, de seguro. Porque llegará el momento donde el Señor quiere comer de ti y te pedirá.
Por eso, para que las buenas obras nos ocupen a nosotros, para que las buenas obras sustituyan el ocio, ¿verdad? Porque el ocio quiere apoderarse de nuestras vidas, ¿verdad? O sea, la tecnología cada vez va a ir más y más para adaptarse a las necesidades del alma de las personas, ¿verdad? Pero yo le decía que el día yo veía un reportaje que me gustó y decía alguien de tecnología, no, es que tú no te has dado cuenta, dice, pero los que están detrás te agarran como marioneta y más que marioneta, eres como un muñeco vudú. Wow, yo me quedé, oh, me impactó esa palabra porque está diciendo, es como brujería, ¿verdad? Donde mueven al muñeco y le hacen al muñeco y eso le pasa a la persona, ¿verdad? Y la gente que se deja, pues está sucediendo eso. Desde otro lado hay un control remoto donde te manipula tu conducta. Y entonces, y no es posible, pues, porque el Señor nos está llamando a buenos frutos, a buenas obras. Y esto es, insiste con firmeza. Y yo vengo en obediencia al Señor también a hacerlo como le dijeron a Tito, hacerlo con firmeza. Las obras espirituales que el Señor quiere hacer en tu vida son las mejores. Gracias, Padre Celestial, porque no hay nada, Señor, que no escape a tu voluntad, Señor. Y es tu misericordia, Señor, únicamente la que nos ha permitido estar, Señor, en este momento, en este tiempo, Señor. Tiempos difíciles, tiempos finales, Señor, donde no es posible que perseveremos en la iglesia y no hayan frutos como deberían de haber, donde realmente la regeneración se detiene, donde muchas veces ya las personas no quieren lavarse. Y el lavamiento es una intención clara, porque el que lo hace ocupa el agua no como ir a un lugar turístico, sino para lavarse, para limpiarse. Gracias, Padre, porque nosotros te hemos recibido y tú has tenido bondad y amor para con nosotros. Y tu misericordia nos alcanzó, Señor. Y no es por obra de nada, Señor, porque tú tuviste misericordia de nosotros. Por eso tu palabra nos limpia. Señor, ayúdanos, Señor, que esta palabra limpie, Señor. Que esta palabra, Señor, venga, Señor, a regenerarnos. Y que tu Espíritu Santo se le facilite esa labor de convencernos para que se renueve, para que seamos renovados en todo sentido, porque hay una doble labor, Señor, que tú nos ayudas, Señor. Gracias, Padre, porque sin regeneración no hay herencia, Señor, porque quien no es regenerado no tiene esperanza. Y para ser heredero de verdad es necesario tener esperanza. Es necesario saber que no es por gusto lo que hoy haces, que todo tendrá recompensa. Por eso se manifiestan en aquel que se deja lavar una regeneración. Y hay cambios de eso en la vida, cambios reales, cambios que realmente si no han ocurrido nos deberían de preocupar porque eso significa que nos hemos estancado, que no nos hemos detenido o algunos quizás no han arrancado en algunas áreas. Señor, ayúdanos, Señor, porque muchas veces no nos damos cuenta, pero tu palabra, Señor, siempre es poderosa para movernos, Señor, para poder pedirte ayuda, Señor, para poder entregar lo que no hemos querido entregar, Señor. Gracias te doy, Señor, por tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra que nos lava, nos limpia, Señor. Gracias. Haz tu obra, Señor, en nuestras vidas, Señor. Y que los frutos, Señor, sean aún visibles, Padre, ante ti, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén.